sitio llamado Cinematlán, el lugar del cine. Bienvenidos. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Cinematlán, el lugar del cine. Y en esta ocasión estamos muy contentos porque tenemos a una gran actriz invitada, aprovechando que también en cartelera acaba de salir una película que se estrenó el 19 de mayo, de la cual hablaremos. Pero para presentar a esta gran actriz, que también es una gran amiga, voy a dar una pequeña semblanza de quién es nuestra invitada en esta ocasión. Que ya por ahí hicimos un videito donde les decimos quién es, pero aquí se lo repetimos. Bueno, es egresada del Centro Universitario de Teatro de la UNAM, con una amplia trayectoria en cine, televisión y teatro. Arcelia Ramírez es una de las actrices mexicanas más activas y de mayor rango. Sus cerca de 100 créditos en el cine y televisión abarcan uno de los papeles principales en la serie original de Netflix, El Club. O en Sundance, en 2020, I Carry You With Me, ganaba el premio del público y del premio a la innovación en la categoría Next, y papeles principales como el thriller psicológico Verónica, de 2017, adquirida por Netflix. En el drama de Arthur Ripstein, Así es la vida, que se estrenó en Cannes, Un certain regard, en 2000. Ripstein le incorporó como una de sus musas tras una poderosa interpretación de Medea de Seneca de esta adaptación. Ha sido nominada y premiada como mejor actriz en varias ocasiones, como en la Muestra de Cinema Latinoamérica de Cataluña o en el Festival Internacional de Cine Guadalajara. Ramírez también es un nombre familiar en el denominado Nuevo Cine Mexicano, con la cinta La Mujer de Benjamín y Cilantro y Perejil. Una gran actriz emblemática de nuestro cine y de nuestro tiempo. Así que, querida Arcelia, pues bienvenida a este espacio en el que pues, ya teníamos un rato buscándote y por fin se nos hizo. Bienvenida, esta es tu casa, Cinematlán. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Manuel. Es un placer para mí platicar contigo, que tenía mucho tiempo de que no coincidíamos, y con todo tu público. Compartir esta última experiencia que he tenido en cine va a ser un placer. Y creo que, me gustaría como hacer un recuerdo de cómo conocí a Arcelia. Y es algo muy personal porque a lo mejor a la gente también le interesa. La conocí de hecho dentro de un cine, donde más, y precisamente la película estaba iniciando, y de repente alguien se sienta a mi lado y me pregunta de qué era la película, muy bajito, ¿no? Y les digo, ya le expliqué de qué se trataba, y me dice, mejor la veo afuera, que volteo y entre la penumbra alcanzo a ver que era Arcelia. Y ya afuera le platiqué, oye, yo fui el que estábamos ahí platicando. Y desde ahí hemos estado colaboré en algún momento con ella, para un programa que íbamos a hacer para Canal 11, un piloto, con sus hijas, y tuve la fortuna de trabajar con ella, y fue algo que no era específicamente tele, pero trabajar con ella de verdad que es un placer. Así que, Arcelia, muchas gracias de nuevo por este espacio. Y yo comenzaría por algo, precisamente hablando de esta película que se estrenó el 19 pasado, que lamentablemente es una realidad también en nuestro país, que es el secuestro, y sobre todo esta colusión que pasa entre secuestradores y la gente que de alguna forma debería darles las leyes, y que hacen esta colusión a veces, que es muy difícil que la sociedad civil pueda superar esto. Me encantaría saber qué es lo que te aproximó, o cómo es que tú tomas este papel, o cómo se te acerca. Ahorita hablamos de la película y de la directora. ¿Cómo es que se te acerca a ti y cómo es que aceptas este papel? Lo primero que pasó fue que Teodora Mijaí, que es la directora de La Civil, me mandó un mail muy hermoso hablándome del proyecto. Me pareció un proyecto muy sólido porque en ese mail me decía que contaba con la coproducción por parte de Rumania de Cristian Mungiu y por parte de Bélgica de los hermanos Dardenne. Teodora es rumana de nacimiento y belga de nacionalidad, allí es donde vive, y mexicana de corazón, como ella siempre dice, cita a Chabela Vargas.
esa frase magnífica de que los mexicanos nacen donde se les da su regalada gana. Entonces, pues dice Teodora, a mí me tocó nacer en Rumanía, pero aquí estoy en México con todo el corazón. Entonces, pues al tener ella estas dos nacionalidades, buscó la coproducción para levantar este proyecto. Y bueno, de entrada era un proyecto muy sólido. Y bueno, después lo primero que pasó fue que me mandó el guión. Y pues eso fue para mí muy fuerte porque es un personaje muy poderoso. Es un tema también que nos duele mucho. Es una herida abierta y profunda que vive México, la desaparición de tantas personas, tantas mujeres, tantas madres, tantos padres, hermanos, hermanas que buscan a sus seres queridos. La cifra es inadmisible. Entonces, pues me sentí, por un lado, muy afortunada de tener un personaje increíble en mis manos, pero también con la responsabilidad de darle voz a todas estas mujeres, de entender su situación, de ponerme en sus zapatos. Entonces fue un desafío muy grande, pero que lo enfrenté con Teodora. Lo hicimos de la mano. Estuvimos trabajando durante 1 mes y medio, todos los días, en una circunstancia muy, muy tremenda, porque hicimos la película en plena pandemia. Entonces, vaya, el proyecto se recorrió varias veces, se pospuso varias veces hasta que no había manera de alargarlo más. Así que Teodora tomó todo el coraje, ahora sí que la valentía para hacerlo en estas condiciones, y pues había que tomar todas las precauciones posibles. Así que nos reunimos con todos los protocolos de sanidad y hablamos mucho sobre el personaje, analizamos el guión, cada escena, porque es una película que en principio iba a ser un documental observacional, como dice Teodora, que tiene que ver con seguir al personaje todo el tiempo. De hecho, eso fue porque Teodora tenía en principio hacer un documental sobre los jóvenes, sobre cómo los jóvenes están en una perpetua negociación con la violencia en el norte del país, sobre todo, que es ahí donde Teodora tuvo la idea de hacer esta película, porque hace como 10 años que vivía en Estados Unidos, venía a divertirse a la frontera de México, pero de pronto le dijeron, no, pues tienes que regresar antes de las 7 de la noche. Y ella dijo, ¿pero por qué? Y le dijeron, pues porque está muy peligroso. Entonces ella, pues eso como la choqueó y quiso hacer este documental sobre cómo viven los adolescentes eso en México. Y después, a la hora de empezar la investigación, se dio cuenta que los testimonios de las madres eran feroces. Y pues cambió de ruta y pensó en hacer un documental desde el punto de vista de las madres. Y encontró a una de ellas que fue quien inspiró, de hecho, al personaje de Cielo. Pero bueno, hacer un documental sobre esta mujer extraordinaria implicaba muchos riesgos y tampoco le permitía a Teodora tener la libertad suficiente para hablar del tema como ella lo quería tratar. Entonces, canceló el proyecto del documental y entonces hizo una ficción con todo
con todos los testimonios que ella había recogido. Es decir, no es la historia de una persona. Mucho se ha hablado de que esta es la historia de la mujer que inspiró al personaje de Cielo, pero no. Es una recopilación de historias. Una recopilación, exacto, una articulación de todos los testimonios que recogió. Y bueno, pues eso es lo que yo leí. Y entonces, recuperando también esta idea que tenía al inicio, lo que hace es seguir al personaje de Cielo, que es el que yo hago, el que yo interpreto todo el tiempo, ¿no? Y bueno, hablamos mucho del personaje porque el personaje tiene un arco dramático muy grande. Empieza en un lugar muy distinto al que termina. Entonces había que darle todos los matices, las intenciones, las temperaturas, los colores, etcétera, ¿no? Sobre todo porque la película no es de buenos y malos, es de la humanidad, ¿no? De todas las contradicciones y las dualidades de las personas, ¿no? No es de blanco y negro, sino de un montón de grises. Entonces, pues había que estar preparados para todo con todo el material, ¿no? Lo más que pudiéramos pues desprender del guión para poder verificar las escenas en el set. Entonces... Que algo que me gusta un poco de la película es que también lo que dices, ¿no? No son malos porque son malos, ¿no? Los personajes tienen raíces, tienen madre, tienen aún así la gente que está en, digamos, secuestro, tienen también este matiz de que no es maldad por maldad, sino que siempre hay un motivo y la misma sociedad los empuja a cometer este delito, ¿no? La economía, mil cosas, y esto hace que los personajes también tengan más fuerza, porque a fin de cuentas no estamos hablando, a pesar de todo, los mismos secuestradores son seres humanos y tienen ellos necesidades, y uno cree que parece que son completamente inmutables y que son brutales, ¿no? Pero a fin de cuentas también tienen mamá, hijos, viven en casa, tienen todo esto. Entonces es como complicado, ¿no? Tratar de entender qué te lleva a ti como ser humano a hacer este tipo de cosas con otra persona, ¿no? Y que creo que eso también es un poco la fuerza que tiene la película. Y creo que aunque se centra también un poco más en lo que haces tú, creo que también lo complejo de pues este tipo de temas, ¿no? Y más en nuestro país, pues duelen, porque de hecho acabamos de ver también un caso con esta chica que se perdió y que finalmente nadie sabe qué le pasó, y eso es como lo más brutal, ¿no? No saber qué sucede o por qué sucede esto, o porque hay un punto determinante donde por un hecho se transforma completamente la vida, en el caso de tu personaje, ¿no? Sí. Era Cielo, y empieza la película. ¿Me escuchas bien? Sí. Sí. Empieza la película siendo Cielo una ama de casa, de hecho sumisa, allí en una fidelidad al exmarido que la viene de abandonar, sacando adelante a su hija, etcétera. Y también es una película que, como bien dices, trata de una mujer que toma su vida por sus propias manos. No nada más la justicia, sino su propia vida, ¿no? Encuentra ella como casi en un intento de sobrevivir, la fortaleza y el sentido de su vida, que ahora es encontrar a su hija. Pero vaya, esta búsqueda
esta valentía, este arrojo, la hacen meterse en unos círculos de violencia que no le tocan, ¿no? Que ella no está preparada para eso y que no la dejan ilesa, ¿no? Ella transgrede sus límites morales, ¿no? Se pasa, o sea, brinca del otro lado, que esos son los riesgos esos son los riesgos que corren las madres que están pasando por una situación tan terrible cuando no son acompañadas por un sistema de justicia que vele por ellas, que las defienda, que las proteja, ¿no? Sino que ellas están allí en medio de una lucha, de una guerra que no conocen las reglas, no conocen todo este infierno, ¿no? Y bueno, no por nada se llama cielo ella. Sí, y creo que en cierta forma algo que me gusta también es que, digo, como dices, el secuestro es un detonante para que ella tome en sí su vida, pero a la vez la trastoca de tal forma que, sí, como dices, está en un lugar equivocado. Funciona porque de alguna forma ella vuelve a tomar y busca un punto que es el buscar a su hija. Pero yo te preguntaría a ti, y veo que también a ti como actriz y como mujer, de alguna forma te ha trastocado también el personaje. ¿De qué forma crees que lo haya hecho? O si ha provocado a ti algún, pues no sé, transformación o pensar en esto. Pues digo, finalmente también como mamá y como papás pensamos en lo que tienen que estar pasando estas mujeres por encontrar a sus hijos, o papás también por encontrar a sus hijos, ¿no? Pues mira, yo creo que los personajes que hacemos los actores se vuelven de alguna manera nuestros interlocutores más íntimos y nuestros maestros, de alguna manera, ¿no? Entonces creo que el personaje de Cielo tiene mucho que ofrecer. Hay muchas decisiones para debatir, para conversar en muchos temas, ¿no? Y todo eso creo que robustece el debate de un problema que es multifactorial, que es muy complejo, que es como una maraña en donde no vemos el hilo para empezar a desmenuzar, ¿no? Entonces, creo que eso es lo que aporta este personaje, toda su humanidad, su complejidad. Creo que necesitamos como sociedad entender que es un poco lo que pasa, ¿no? Es casi una metáfora. Es una película que se puede ver desde este punto de vista, ¿no? Como si la civil fuera la sociedad civil. Si le ponemos ahí en medio la palabra sociedad, es un poco eso, ¿no? Como que invita a la reflexión sobre qué es lo que tenemos que hacer como sociedad para detener esta situación. Porque es una cifra tan feroz, es un problema tan terrible que más nos vale empezar a hacer algo. Es un poco lo que la contribución que nosotros hacemos con esta película, ¿no? Somos narradores, contamos historias y lo hacemos de la manera más humana posible para que el público se pueda identificar, pueda empatizar y el tema, pues, como resonar en la conciencia
y dar los pasos para que encontremos alguna solución, ¿no? O soluciones preventivas, inmediatas, para que en este país haya un sistema de justicia que funcione, que sea eficaz, que esté allí para resolver los casos, no sé, o sencillamente individualmente poder desmantelar todas las dinámicas violentas que de pronto participamos en ellas y son dinámicas que escalan a grados mucho más delicados, ¿no? Mucho más graves. Yo pienso, por ejemplo, en las redes sociales, que tampoco es que las utilice mucho, pero sí sé de una dinámica que se vuelve violentísima en las redes sociales, por lo que mucha gente me platica, ¿no? Entonces, creo que eso abona a pronto seamos violentos con quien tenemos al lado y nos desquitamos, ¿no? Y yo supongo que esas dinámicas se agravan y al ratito están esas cifras de feminicidios y de crímenes que no puede ser, que no nos lo merecemos, pues, ¿no? Hay que tomar cartas en este asunto y yo creo que la civil puede sensibilizar al respecto. Y creo que acabas de mencionar algo que en algún momento había pensado como preguntarte. ¿Cómo ha sido la transformación tan del cine mexicano? Que por ejemplo, te mencionaba que estuviste en La Mujer de Benjamín y hace un personaje que tiene que ver un poco con la sensualidad de una chica con un tipo mayor, pero está abarcado de otra forma, ¿no? El tipo es mayor y uno en este tiempo a lo mejor no podría aceptar una película viendo a una persona mayor deseando a una chica joven. Se prestaría a un cambio inclusive de cómo se vería. Esta transformación también que ha tenido la sociedad en todo este tiempo, en lo que hacen. Mucha gente de repente se queja de que por qué el cine mexicano abarca tanto estos temas, pero creo que también la misma sociedad nos ha llevado a esto y por qué no mencionarlo. Y creo que acabas de dar precisamente un punto muy claro, que es si de esta forma ayudamos a tomar conciencia a la gente, viendo por ejemplo la civil, nos ayuda a sensibilizar de alguna forma a toda la gente que por no verlo piensa que no sucede, o por no hacerle caso piensa que no sucede. Y sobre todo en redes sociales que ahora todo el mundo puede opinar y puede decir. También se vuelve tan agresivo porque es muy complicado, ¿no? Que cuando todo el mundo habla y cuando todo el mundo tiene el derecho a decir lo que piensa, para unos es muy agresivo y para otros es demoledor y para otros es, no sé, muy sensible. Pero el llegar a este momento y este cambio de sociedad, creo que también, por eso el cine también ha cambiado un poco en las formas y en lo que contamos. Y sobre todo porque recuerdo mucho La Mujer de Benjamín, que es de tus primeras películas, y esta inocencia que tenía de alguna forma las historias que contábamos en el cine. Y llegando ahora a películas que, aunque todavía afortunadamente también hay otros temas que se tocan, estas películas trastocan y se vuelven también un punto de partida para mostrarnos cómo hemos cambiado de sociedad y cómo somos ahora en este país que sí, lamentablemente ha sufrido mucho de esto. Entonces creo que me diste la respuesta. Y bueno, yo te diría que sigue después de la civil, cambiando ya un poquito el tema. ¿Qué es lo que sigue para Arcelia? ¿En qué estás? ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Y dónde crees también que te pueda colocar esta película? Pues el año pasado
todo el principio del año pasado, seguíamos en pandemia, yo decidí detenerme y es hasta la segunda mitad del año pasado que empecé a trabajar. Estuve trabajando como en 5 largometrajes, casi todos óperas primas, 4 óperas primas y una actuación especial en una película de Emilio Mayé, por ejemplo. Y pues muy contenta de haber participado en estos proyectos que todos y cada uno fueron súper interesantes, valiosos y para mí súper enriquecedores. Así que pues estas películas se van a ir estrenando, espero, no sé, quizá el año que entra o en la segunda mitad de este año. No lo tengo muy bien. Pero bueno, eso por un lado. Después hay un par de proyectos ahí interesantes, una serie y un programa unitario, en fin, como estoy pues contenta, sobre todo con la serie que voy a hacer, que no puedo todavía hablar mucho porque todavía está eso por muy buen camino, pero por concretarse y así, pero vaya, pues continuando la vida profesional como siempre, digamos. Lo que ha pasado con la civil ha sido sobre todo la satisfacción que hemos tenido con la respuesta del público hasta el momento. Estamos en su plena temporada comercial. Mucha gente la ha visto y los comentarios son por demás conmovedores y pues esperemos que así siga y que sea un proyecto que aporte mucho a un tema tan delicado y tan grave en este país. Como dices, ¿no? Ojalá que esta película también ayude de alguna forma a crear conciencia y que ayude sobre todo a visibilizar qué es lo que sucede cuando un gobierno te deja solo y te deja a merced de hacer las leyes por tu propia mano, que es algo muy, muy complicado y que yo creo que tenemos que valorar y hacer un cambio tanto de mentalidad como, pues sí, tenemos que tomar las riendas nosotros mismos y tratar de que esto cambie en algún momento. Pues Arcelia... en la medida de nuestras posibilidades, con un cambio con pequeños gestos, con un cambio de mentalidad, con una iniciativa, no sé, para cambiar las cosas. Hay gente que tenga la posibilidad de incidir más en la vida social o política del país y ellos pues que hagan más, pero si no, personalmente, pues por lo menos tratar de cambiar la manera de funcionar, ¿no? Y erradicar poco a poco la violencia. Sí. Y bueno, pues Arcelia, pues agradezco mucho tu tiempo, gracias sabemos que estabas en otro evento y te agradecemos mucho por este espacio que nos das. Como amiga, muchas gracias, tenía pues, un rato que no nos veíamos, aprecio mucho que estés con nosotros en esto que es tu casa, en este espacio Cinematlán, y pues algo más que quieras aportar para despedir el programa. No, pues nada, invitarlos al cine a que vean La Civil y a que vean en general películas mexicanas o de otros lugares del mundo, pero que diversifiquemos los materiales que consumimos, ¿no? Que no nos entreguemos solamente al cine norteamericano, subirse a esa ¿bien? Sí. Subirse a esa montaña rusa, ¿no? De las películas de acción o ver las comedias románticas. Pero bueno, ya le hemos dado mucho al cine norteamericano. Los invito a que
que busquemos los materiales, porque desgraciadamente la exhibición y la distribución en México es lo que todavía es la factura que todavía tenemos pendiente, ¿no? Nada, que ya le hemos dado mucho al cine norteamericano, que hay que diversificar, que hay que buscar los materiales de cine de autor de México y de otras partes del mundo, porque creo que nos ofrece un espejo más justo, ¿no? Más nítido, más aproximado, digamos, más humano, más complejo. Entonces, que nos podamos reconocer y entendernos, ¿no? Saber quiénes somos y qué estamos haciendo en este mundo. Y creo que también nos merecemos un mejor cine, ¿no? No porque, como dices, que esté mal hecho el cine que hace Hollywood, pero pues no es el único. No peleamos con él, pero simplemente que haya más espacio para el cine mundial, que tengamos más oportunidad de hacer cine en México, de ver muchas películas mexicanas que se hacen pero no llegan a cartelera o llegan solamente a un circuito pequeño. Creo que también en parte también de lo que tratamos de hacer con este espacio es sacar un poquito a la luz estas producciones que de repente las vemos en un lado pero no se vuelven a ver, y tratamos de hablar con directores jóvenes, actrices que apenas están iniciando y actrices de gran renombre como tú, hacer como este espacio también para que pues todos podamos decir y hablar de este cine que todos nos toca hacer de una u otra forma. Así que, Arcelia, muchísimas gracias, es un honor que estés con nosotros y un gusto volverte a ver. Al contrario, Manuel, muchas gracias a ti por permitirme esta charla, es un placer. Pues muchas gracias, amigos, nos despedimos. Recuerden que La Civil, dirigida por Teodora Ara Migani, interpretada por nuestra querida Celia Ramírez, y la distribuye Cine Caníbal, ya está en los cines. Vayan a verla, recomiéndenla, porque es un retrato de esta sociedad tan violenta que estamos viviendo, pero que también nos puede dar la esperanza de pensar que este tipo de películas nos hagan reflexionar de cómo estamos viviendo, cómo aceptamos y de qué forma nosotros somos cómplices o no al no mencionarnos, al quedarnos callados. Tenemos que ser también parte de esta sociedad que nos ayude a transformarlo. Muchas gracias, Arcelia, nuevamente. Nos despedimos, nos escuchamos y nos vemos en este espacio próximamente. Yo solamente me queda restar que despedirme de Carlos Alfaro, que está en la producción, y un saludo y un agradecimiento a Julia Scherer, que es de Caluma Films, y a Cine Caníbal, que nos ayudaron a la transmisión de este programa. Así que nos vemos próximamente, y de hecho espero que con Arcelia después podamos hacer un programa para platicar ya en sí de su carrera, porque es una de las actrices, sobre todo porque está vigente y porque es un icono del cine mexicano actual. Así que, Arcelia, muchísimas gracias y nos vemos próximamente. Hasta pronto. Hemos recorrido este mágico lugar, pero aquí estaremos la próxima semana. Mientras seguirán escuchando muchas leyendas sobre ese lugar del cine llamado Cinematlán, el lugar del cine.